Aquella noche, solo en el campo, golpeaba el balón como si mi vida dependiera de ello. Entonces entró en el vestuario. Xavier, la estrella, el intocable. Sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí el suelo temblar bajo mis botas. Estaba enamorado de él. No era solo fútbol. Era el inicio de un secreto que lo cambiaría todo. No estaba preparado, pero uno está hecho para enfrentar los retos con valentía, ¿verdad? Eso fue exactamente lo que hice. Pero nunca habría imaginado cómo terminaría esta historia loca. Quédate conmigo, y te aseguro que te sorprenderás tanto como yo. Siempre supe que el fútbol era mi vida. A los 20 años, entrar en el equipo de la Universidad de Salamanca fue como rozar un sueño con la punta de los dedos. Pero no fue fácil. Era el novato, el que tenía que demostrar que merecía estar ahí. Los veteranos me miraban por encima del hombro, y el entrenador, un tipo duro con un silbato siempre colgado del cuello, no me daba tregua. Cada entrenamiento era una batalla para probar que podía seguir el ritmo, que mis pases eran precisos, que mis disparos tenían garra. Pero sentía que aún no estaba a la altura de lo que esperaban. Por eso, me quedaba después de las sesiones. Cuando los demás se iban a casa, yo me quedaba en el campo, bajo los focos que zumbaban en el silencio de la noche. Practicaba mis pases contra un muro, mis disparos a una portería vacía. El balón era mi confidente, el único que no me juzgaba. Esa noche, el cielo estaba cargado, una mezcla de gris y naranja, como si la noche dudara en caer. Había encadenado disparos, fallando más de los que acertaba, y el sudor me caía por los ojos. Estaba agotado, pero me negaba a rendirme. No me iría hasta que lograra al menos un tiro perfecto, bien colocado, en la escuadra. Volví al vestuario a por mis cosas. El lugar estaba desierto, o eso creía. El suelo estaba lleno de restos de esparadrapo deportivo. Cogí mi bolsa, listo para irme, cuando la puerta se cerró de un golpe detrás de mí. Di un respingo. Era Xavier. El delantero estrella del equipo, el tipo de jugador que hacía temblar a las defensas rivales con solo tocar el balón. Alto, rápido, con una facilidad que parecía de otro mundo. Todos lo conocían, todos lo admiraban. Yo apenas había cruzado un par de palabras con él, lo justo para saber que hablaba poco, pero que sus movimientos en el campo lo decían todo. Me miró un instante, sin decir nada. No fue una mirada fría, sino directa, como si pudiera ver a través de mí. Sentí mi corazón latir más fuerte, sin saber muy bien por qué. «Todavía estás aquí», dijo, con media sonrisa. Su voz era grave, algo ronca, como si hubiera estado gritando todo un partido. Balbuceé algo como, «Sí, estoy practicando mis disparos». Asintió, como si lo entendiera, y se sentó en un banco, aún con las botas puestas. «Tienes agallas quedándote cuando todos se han ido. Pero tus disparos se van demasiado a la izquierda. Tienes que ajustar el pie de apoyo». Me quedé de piedra. Xavier, el ídolo de toda Salamanca, me acababa de dar un consejo. No una crítica, no una burla, solo un consejo, como si fuéramos iguales. Murmuré un «gracias», torpe, y él soltó una risa suave. «Mañana, ¿estarás aquí después del entrenamiento? Podemos practicar juntos, si quieres». Asentí, incapaz de decir que no, aunque una parte de mí se preguntaba si era una broma. Al día siguiente, allí estaba, cumpliendo su palabra. Nos encontramos en el campo, bajo los mismos focos que chisporroteaban. Me enseñó cómo colocar el cuerpo, cómo golpear el balón para que tomara la trayectoria correcta. «Mira, no es solo fuerza, es precisión. Tienes que sentir el balón, controlarlo». Corregía cada movimiento, paciente pero firme. Cuando fallaba, no se burlaba, solo decía, «Otra vez, estás cerca». Y cuando acertaba, asentía con esa media sonrisa que casi me hacía olvidar el cansancio. Los días siguientes, seguimos. Se convirtió en una rutina, casi un ritual. Después de cada entrenamiento, nos quedábamos los dos, trabajando pases, paredes, disparos. Él me empujaba a ir más allá, a apuntar más alto. «Tienes potencial, pero tienes que dejar de dudar», decía. Sus palabras eran como combustible. Empecé a notar que mejoraba, que mis pases daban en el blanco,
que mis disparos sonaban más fuertes. Pero, sobre todo, había algo más. Una conexión que se iba tejiendo con cada balón que intercambiábamos, con cada ánimo. En el campo, nos entendíamos sin hablar. Una mirada, un movimiento, y sabíamos hacia dónde iba el otro. Era nuevo, era emocionante. Sin embargo, sentía una tensión creciendo dentro de mí. Cada noche, al salir del campo, me preguntaba qué significaba todo esto, que veía él en mí. ¿Era solo un compañero ayudando a un novato? ¿O había algo más en sus miradas, en su forma de quedarse cerca, de empujarme a ser mejor? No me atrevía a preguntar, todavía no. Pero una cosa estaba clara, ese vestuario, ese campo, esos momentos con Xavier estaban cambiando algo en mí. Y no estaba seguro de estar listo para lo que vendría después. En el campo, con Xavier, todo parecía natural, como si nuestros movimientos estuvieran escritos de antemano. Pero fuera del césped, las miradas de los demás empezaban a pesar, y una en particular, la de Gorka, me ponía los pelos de punta. Nuestros entrenamientos habían dado un salto. Xavier y yo formábamos un dúo que daba que hablar. Durante los partidos, nuestros pases encajaban como una coreografía. Yo le enviaba el balón en carrera, él lo controlaba, giraba y ¡zas! Un disparo que iba directo a la red. Los compañeros silbaban de admiración, el entrenador asentía con la cabeza, y hasta los rivales refunfuñaban al vernos llegar. Teníamos esa química especial, la que convierte a dos jugadores en un arma letal. Cada entrenamiento la reforzaba. Repetíamos paredes, desmarques en profundidad, hasta que nuestros movimientos eran puro instinto. «Estás justo donde te espero, perfecto», me decía Xavier tras una jugada bien hecha, dándome una palmada en el hombro. Ese contacto, aunque breve, me hacía vibrar. Pero no todos lo veían con buenos ojos. Gorka, el otro delantero, había cambiado. Él, que siempre estaba gritando y bromeando, se volvía callado cuando yo andaba cerca. Durante los ejercicios, sentía su mirada, fría, escrutadora, como si buscara un fallo. Un día, en un 5 contra 5, intercepté un pase que quería hacerle a Xavier. Me miró fijamente, con la mandíbula apretada, y murmuró algo que no entendí. Más tarde, en un descanso, me dio un empujón al pasar, un golpe de hombro que no tenía nada de amistoso. «Ten cuidado, novato», soltó sin mirarme. Apreté los puños, pero no dije nada. No quería líos, todavía no. Xavier, en cambio, parecía no darse cuenta. Después de los entrenamientos, solíamos volver juntos en su coche, un trasto viejo que chirriaba en cada curva, pero para mí era el mejor momento del día. Hablábamos de todo, de nuestros sueños de llegar a profesionales, de la presión de los partidos, de lo que queríamos de la vida. «Yo solo quiero jugar, ¿sabes? No por la fama, sino por sentir que estoy vivo», me dijo una noche, con la vista fija en la carretera. Asentí, incapaz de expresar cuánto me llegaban sus palabras. A veces, ponía su mano en el volante, cerca de la mía, y yo me preguntaba si era casualidad. Cada silencio entre nosotros parecía cargado, cada mirada un poco más larga de lo normal. Pero la tensión con Gorka no paraba de crecer. En un entrenamiento, durante un partidillo, marqué tras un pase de Xavier. Los compañeros aplaudieron, pero Gorka tiró el balón al suelo, furioso. Siempre los mismos haciéndose los listos, gruñó lo bastante alto para que todos lo oyeran. El entrenador le llamó la atención, pero yo veía que Gorka no me quitaba ojo. Empecé a entenderlo, no le gustaba que ocupara tanto espacio, sobre todo junto a Xavier. Antes, ellos dos habían sido uña y carne, las dos estrellas del ataque. Ahora, era a mí a quien Xavier buscaba en el campo, a quien animaba. Una noche, en el coche, me atreví a sacar el tema. «Gorka tiene algo contra mí, ¿no?» Xavier se encogió de hombros, con una sonrisa torcida. «Solo está celoso. Eres nuevo, eres bueno y estás conmigo. Eso le saca de quicio». Se rió, pero yo sentía un nudo en el pecho. Estar con Xavier era todo lo que quería, pero estaba trayendo problemas. Las miradas, los gestos, todo cobraba una intensidad que no sabía manejar. Cuando me miraba demasiado tiempo, cuando se reía con uno de mis chistes malos, me preguntaba qué significaba.
¿Era solo fútbol, una amistad entre compañeros? ¿O había algo más, algo que no me atrevía a nombrar? Gorka, por su parte, no aflojaba. En un entrenamiento, me marcó de cerca, demasiado cerca. Cada duelo era más duro, cada contacto más agresivo. Aquí no pintas nada, tío, me susurró al oído tras empujarme en un sprint. Aguanté, pero la presión crecía. Xavier vio que lo estaba pasando mal, y después de la sesión, me llevó aparte. Déjalo que hable. Somos más fuertes que eso. Sus palabras me calmaron, pero no del todo. Los celos de Gorka eran como una sombra que nos perseguía. Y yo empezaba a preguntarme hasta dónde llegaría esto, hasta dónde me llevaría mi conexión con Xavier, y si estaba preparado para lo que venía. ¿Cómo sabe uno hasta dónde puede llegar alguien por celos? Lo descubrí por las malas, en un campo donde creía estar a salvo. Un choque, un dolor agudo, y todo cambió. Pero en la sombra de esa traición, algo inesperado empezó a tomar forma, algo que nunca habría imaginado. Era un partido amistoso en el entrenamiento, de esos en los que juegas sin demasiada presión, solo para pulir automatismos. El césped estaba empapado tras la lluvia, el balón corría rápido y el aire olía a hierba mojada. Xavier y yo estábamos en nuestra burbuja, encadenando pases como si no existiera nadie más. Acabábamos de marcar un gol, una pared perfecta, y escuchaba a los compañeros en el banquillo silbar de admiración. Pero Gorka, él, no decía nada. Corría a mi lado, demasiado cerca, como un lobo al acecho. Sentía su respiración en la nuca, sus tacos rozándome las pantorrillas en cada aceleración. Entonces ocurrió. Tenía el balón, regateaba para avanzar, cuando sentí un golpe brutal en el tobillo. Una entrada por detrás, violenta, innecesaria. Escuché el crujido antes de sentir el dolor, como un relámpago que me subía por la pierna. Caí al suelo, sin aliento, con el tobillo ardiendo. Todo se detuvo a mi alrededor. Los compañeros gritaron, el entrenador pitó, pero Gorka se levantó sin decir nada, sin mirarme. Vi sus botas alejarse mientras me ayudaban a salir del campo. Fue un accidente, murmuró después, pero sus ojos decían otra cosa. Sabía que esa entrada no tenía nada de inocente. El médico del equipo fue claro, esguince, nada roto, pero al menos 3 semanas sin jugar. 3 semanas viendo a los demás desde el banquillo, sintiendo mi sueño alejarse. Estaba furioso, con Gorka, conmigo mismo, con ese dolor que me tenía clavado al suelo. Los primeros días me quedé en casa, cojeando entre el sofá y la cocina, con una bolsa de hielo en el tobillo. Me preguntaba si había provocado demasiado a Gorka, si mi cercanía con Xavier le había hecho perder la cabeza. Pero no tenía tiempo de compadecerme, porque Xavier no me dejó solo. Empezó a pasarse por casa, primero una vez, luego casi todos los días. La primera vez apareció con una bolsa de croissants, con aire tímido. Hay que comer, no, dijo mientras dejaba el paquete en la mesa. Hablábamos de fútbol, del equipo, de los próximos partidos. Me contaba los entrenamientos, imitaba al entrenador con su vozarrón, y me hacía reír, a pesar del dolor. Poco a poco, las charlas derivaron a otras cosas. Me hablaba de sus inseguridades, de la presión de ser siempre el mejor, de lo que realmente quería en la vida. ¿Alguna vez has sentido que juegas para los demás, no para ti?, y me preguntó una noche, con la mirada fija en sus manos. Asentí, sin poder responder, porque sus palabras tocaban algo muy hondo en mí. También me ayudaba, sin que yo lo pidiera. Traía comida, me acompañaba al fisio, me obligaba a hacer los ejercicios aunque quisiera rendirme. Un día trajo una consola vieja y me hizo jugar a un videojuego de fútbol para distraerme. Nos reíamos como críos, gritando con cada gol. Pero había algo más, en sus gestos, en cómo se quedaba cerca de mí. Cuando me pasaba una botella de agua, nuestros dedos se rozaban, y mi corazón se aceleraba. Cuando se quedaba hasta tarde, hablando hasta que la noche lo envolvía todo, me preguntaba qué estábamos construyendo. Lo que debería habernos separado, mi lesión, la distancia del campo, nos estaba uniendo. No hablábamos de la entrada, ni de Gorka, pero ambos sabíamos qué había pasado. Nuestra conexión crecía en silencio, lejos de las miradas del equipo. Cada visita de Xavier, cada risa compartida, cada momento en que nuestras miradas se cruzaban demasiado tiempo,
Era como un secreto que guardábamos para nosotros. No sabía dónde nos llevaba, pero por primera vez me sentía más fuerte, incluso con el tobillo destrozado. Ya no era solo el fútbol lo que nos unía. Era algo más grande, y me daba tanto miedo como ganas de lanzarme de cabeza. De vuelta al campo, sentía que renacía, pero algo mucho más grande estaba en juego, algo que cambiaría mi vida más allá del fútbol. Mi tobillo por fin resistía. Tras semanas cojeando, dudando, preguntándome si volvería a jugar, pisé de nuevo el césped, escuché los gritos de los compañeros y el silbato del entrenador. Las primeras sesiones fueron duras, con apoyos inseguros, pero Xavier estaba ahí, como siempre. Ve despacio, pero a tope, me decía con una sonrisa ladeada, pasándome el balón para probar mis reflejos. Pronto recuperamos el ritmo, como si esas semanas de ausencia nunca hubieran existido. Nuestros pases eran precisos, nuestros desmarques encajaban, y todo el equipo lo veía. Éramos otra vez ese dúo que hacía temblar a las defensas. Gorka, en cambio, se mantenía al margen. Sus miradas frías ya no pesaban tanto. Intentaba marcarme de cerca en los entrenamientos, pero yo sentía que había perdido terreno. La conexión entre Xavier y yo era demasiado fuerte para él. Una noche, tras una sesión en la que encadenamos goles en el entrenamiento, Xavier me propuso dar un paseo. Terminamos cerca del estadio, bajo un cielo despejado donde empezaban a brillar las estrellas. Estaba nervioso, no era el de siempre. Tengo que decirte algo, arrancó, dando una patada a una piedra. Me contó que un ojeador del Sevilla, un club de primera división, le había contactado. Una oferta seria, un contrato profesional, el tipo de oportunidad que solo pasa una vez. Sentí un nudo en el pecho, dividido entre el orgullo por él y el miedo a lo que eso significaba para nosotros. Entonces se detuvo, me miró a los ojos. Pero hay algo más. Tú y yo, no quiero seguir fingiendo. Me importas, más que como compañero. Y no quiero esconderme más, no contigo. Sus palabras me dejaron sin aire. Todo lo que habíamos compartido, los entrenamientos, las risas, los silencios cargados de significado, cobró una claridad brutal. Balbuceé, incapaz de responder, pero él siguió, con la voz temblorosa pero firme. Estoy harto de actuar. Quiero que seamos nosotros, de verdad. Sentía mi pulso acelerarse, el miedo y el deseo peleando dentro de mí. Asentí, murmurando un «yo también», apenas audible. No dijimos más, pero ese momento, bajo las estrellas, lo cambió todo. Se acercaba la final universitaria, un partido que podía abrirnos puertas. Nos entrenamos como locos, con Xavier y yo en el centro del equipo. El día del partido, el estadio estaba lleno, las gradas vibraban con cánticos y aplausos. Gorka también estaba, titular como nosotros, pero jugaba apartado, como si supiera que ya no podía alcanzarnos. En el descanso íbamos empate, 1-1, y el entrenador nos sacudió, ahora es cuando se ve quiénes sois. En la segunda parte, Xavier y yo lo dimos todo. En el minuto 80, recuperé un balón en el medio, vi a Xavier desmarcarse en profundidad. Mi pase fue perfecto, él controló, regateó al último defensa y marcó de un disparo colocado. El estadio estalló. Nos abrazamos, llevados por la euforia. Cuando sonó el pitido final, ganamos 2-1. El equipo se juntó en el campo, todos saltando, gritando, dándose palmadas. Y entonces, en medio de la multitud, Xavier me tomó de la mano. No fue un gesto escondido, no, fue claro, decidido, delante de todos. Sentí mi corazón detenerse, las miradas de los demás pesando sobre nosotros. Pero Xavier sonreía, seguro de sí mismo. Apreté su mano, temblando pero decidido. Para mi sorpresa, nadie dijo nada. Ni una palabra, ni un insulto. El entrenador se acercó, con su silbato colgando del cuello, y solo dijo, «Buen trabajo, chicos. Seguid jugando así». Nada más. Como si lo que acabábamos de hacer fuera un detalle, como si el fútbol estuviera por encima de todo. Ese momento, su mano en la mía, fue más que una victoria en el campo. Fue un paso hacia algo más grande, más auténtico. Sabía que esto era solo el comienzo, que las miradas, los murmullos, llegarían después. Pero por ahora, habíamos ganado, juntos,
y eso era suficiente. Tras aquel día en el campo, todo cambió. Xavier y yo éramos más que compañeros, y eso no pasaba desapercibido. La vida que creía conocer se desvanecía, y otra, más auténtica pero más difícil, tomaba su lugar. Los días después de la final, los murmullos comenzaron. En los pasillos de la universidad, en el campus, incluso en el estadio, sentía las miradas. Algunos compañeros del equipo, con los que antes bromeaba, cambiaron de actitud. Hablaban menos, esquivaban mi mirada o soltaban chistes que sonaban forzados. Un mediodía, en la cafetería, escuché a un grupo susurrar mientras pasaba. Ese es el de Xavier. Apreté la bandeja, con un nudo en la garganta, pero seguí caminando. Otros, en cambio, me sorprendieron. Unai, un defensa corpulento que apenas hablaba, me dio una palmada en el hombro tras un entrenamiento. «Tienes huevos, tío». «¿Respeto?». Me reconfortó, aunque no supe qué responder. Luego, una tarde, dos estudiantes a los que no conocía me pararon cerca de la biblioteca. Una chica, con una sonrisa tímida, me dijo: «Lo que hicisteis Xavier y tú es valiente». «Gracias, nos dais esperanza». Su amigo asintió, torpe pero sincero. Murmuré un gracias, con las mejillas ardiendo, poco acostumbrado a esas palabras. Gorka, por su parte, se había echado a un lado. Ya no había miradas frías ni empujones. Venía a los entrenamientos, hacía su trabajo, pero se mantenía apartado. Una vez lo crucé solo cerca del campo. Me miró un instante, como si quisiera decir algo, pero dio media vuelta y se fue. No sabía si se arrepentía, si le daba vergüenza o si aún me odiaba. Sinceramente, me daba igual. Tenía bastante con lidiar con todo lo que estaba pasando. Xavier, en cambio, llevaba todo con una fuerza que me impresionaba. No bajaba la mirada, no cambiaba su forma de ser. Seguíamos entrenando juntos, riendo, hablando, pero ahora todos lo sabían. Nuestros momentos ya no eran un secreto, y eso hacía cada gesto más pesado, pero también más libre. Ya no teníamos que escondernos, y eso lo cambiaba todo. Sin embargo, había una sombra: Xavier se iba pronto a Sevilla. Su contrato con el club de primera división estaba firmado, y debía incorporarse para la pretemporada. Cada día que pasaba, sentía el reloj correr más rápido, y eso me revolvía las tripas. La víspera de su partida, nos sentamos en un banco cerca del estadio, donde todo había comenzado. El cielo estaba gris, el aire fresco, y el silencio entre nosotros pesaba. «Vendrás a verme, ¿eh?», dijo con una sonrisa torcida, pero con ojos serios. Asentí, sin poder hablar. Puso su mano sobre la mía, como aquel día en el campo, pero ahora éramos solo nosotros. «No tenemos que demostrarle nada a nadie, ¿vale? Solo ser nosotros». Sus palabras me golpearon, porque tenía razón. Todo lo que habíamos pasado, las miradas, los murmullos, las dudas, nos había llevado hasta ese instante, donde ya no hacía falta esconderse. El día de su partida, lo acompañé a la estación. La gente se arremolinaba, las megafonías resonaban y las maletas de Xavier se amontonaban a sus pies. Lo miré, al tipo que había cambiado mi vida, y me di cuenta de que ya no era solo mi compañero. Era mi pareja, en todos los sentidos. Nos abrazamos, sin importarnos la gente alrededor. «Más te vale arrasar en Sevilla», le dije, con la voz rota. Él se rió y me dio una palmada en el hombro. «Y tú, más te vale venir pronto». Cuando su tren se fue, sentí un vacío, pero también una fuerza nueva. Lo que habíamos construido era más que un momento. Era una vida donde podía ser yo, sin vergüenza, sin miedo. De vuelta en Salamanca, regresé al campo. El equipo me esperaba, el entrenador también. Las miradas seguían ahí, pero me daban igual. Tenía a Xavier, nuestra historia, y esta nueva vida que empezaba. Era frágil, llena de preguntas, pero era mía. Y por primera vez, me sentía preparado para enfrentarla. ¿Y si el precio de un sueño fuera traicionar todo lo que eres? Aquel verano en Sevilla, creí estar a punto de alcanzar todo lo que siempre había querido. Pero una conversación lo puso todo en duda, y me enfrenté a una pregunta que aún me persigue. El sol pegaba fuerte cuando llegué a Sevilla.
La ciudad vibraba, entre el ruido de los claxones y el olor a sal que traía el aire del río. Estaba allí por Xavier, para verlo brillar en su nuevo club de primera división. Los entrenamientos se hacían en un campo impecable, con gradas a medio llenar de aficionados curiosos. Me sentaba en las tribunas, algo apartado, viendo a Xavier correr, regatear, marcar. Estaba en su salsa, más cómodo que nunca, y cada vez que alzaba la vista hacia mí, su sonrisa me recordaba por qué había hecho el viaje. Pasábamos las noches hablando, riendo, paseando por el Guadalquivir, como si el mundo entero nos perteneciera. Pero también sentía una presión, un vacío que crecía dentro de mí. Él estaba allí, en el foco, y yo seguía siendo el chico de Salamanca, el que corría tras su sueño. Asistía a todas las sesiones abiertas al público, fascinado por la intensidad de los profesionales. Los pases volaban, los disparos resonaban, y las órdenes del entrenador sonaban como mandatos militares. Era otro mundo, lejos de los partidos universitarios. Una tarde, tras una sesión especialmente dura, me quedé rondando cerca del campo, esperando a Xavier. Los jugadores recogían sus cosas, el staff guardaba los conos, y el aire estaba cargado de sudor y calor. Fue entonces cuando el entrenador me vio. Un hombre recio, con la voz ronca y una mirada que te atravesaba. Me hizo un gesto para que me acercara. «Tú eres el amigo de Xavier, ¿no?». Asentí, algo intimidado. Me miró, como si midiera cada centímetro de mí. «He visto tus partidos en Salamanca. Tienes talento, pequeño. Tienes nivel para apuntar más alto, para jugar en un equipo como este». El corazón me dio un vuelco. Eran las palabras que siempre había querido escuchar, el tipo de oportunidad con la que ni siquiera me atrevía a soñar. Una puerta se abría ante mí, hacia todo por lo que había luchado. Balbuceé un gracias, intentando ocultar mi emoción. Pero levantó la mano, como para cortar de raíz. Su voz cambió, más baja, casi un susurro. «Escucha, podemos hacerte un hueco. Uno de verdad. Pero en este mundillo, nada es gratis. Si quieres que te demos una oportunidad, tendrás que hacerme un favor. Un favor, personal». Hizo una pausa, con los ojos clavados en los míos, y sentí un escalofrío recorrerme. No respondí, no de inmediato. Me quedé helado, incapaz de asimilar del todo lo que insinuaba, aunque una parte de mí lo entendía perfectamente. «Piénsalo bien», añadió, antes de alejarse como si nada, dejándome allí plantado, con la cabeza hecha un lío. El camino de vuelta al centro de Sevilla fue una pesadilla. Las calles estaban llenas de vida, pero yo no oía más que las palabras del entrenador, dando vueltas en mi cabeza. Un favor personal. ¿Así funcionaba esto en ese mundo? ¿Era ese el precio para pasar de la universidad a primera división? Pensaba en Xavier, en cómo había asumido quién era, en su promesa de no esconderse nunca. Él había llegado hasta ahí con talento y agallas, sin renunciar a ser quien era. ¿Y yo, estaba dispuesto a vender una parte de mí por una oportunidad, por grande que fuera? Caminaba junto al Guadalquivir, los barcos se mecían suavemente, las gaviotas graznaban sobre mi cabeza. Cada paso me devolvía a esa pregunta, ¿qué quería de verdad? El fútbol era mi vida, pero ¿hasta qué punto? ¿Podría mirar a Xavier a los ojos si aceptaba? ¿Podría mirarme a mí mismo? La propuesta del entrenador era como un veneno, una tentación que lo prometía todo y amenazaba con destruirlo todo. Me sentía al borde de un abismo, con mi sueño a un lado y mi orgullo al otro. Y no tenía ni idea de qué iba a elegir.